Como ven ahí en la pantalla, el título es Compasión, y obviamente lo que vamos a hablar es acerca de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el único modelo perfecto a seguir, donde sabemos que ha habido líderes de religiones. Por ejemplo, Mahatma Gandhi fue un líder que enseñó el No-Violence Philosophy, la filosofía de no violencia. Mahatma Gandhi enseñó a protestar, a demandar derechos, pero sin violencia. Él los golpeaban, casi los mataban y no golpeaban back o a la otra persona. La Madre Teresa, ustedes saben, todo el tiempo anduvo haciendo obras de compasión, dedicó su vida para alimentar al pobre, a gente allá en la India, sobre todo en Calcuta, India. Cuando había una persona en el suelo ya casi muriendo, le decían, pues ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo vas a llevar a los sanatorios? Lo que ella quería era pues, que muriera dignamente al menos. Entonces vean, compasión. Sin embargo, pues los ejemplos que les he dado, tal vez ustedes conocen a alguna otra persona, hombre o mujer, que ha hecho actos de compasión, pero el modelo tiene que ser Dios mismo. Como seres humanos podemos realmente aprender de la compasión de otros seres humanos. Y eso refleja en cierto sentido a Dios mismo, porque los gorilas en evolución no tendrían eso, pero el ser humano tiene amor, tiene compasión, tiene el sentir de justicia, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero Jesucristo, siendo Dios, el Dios vivo y verdadero que se hizo un ser humano en la persona de Cristo Jesús, pues debe de eliminar todos los modelos. El que quiere ir al modelo más grande de compasión, pues es Cristo Jesús. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 9, el versículo 35, ahí está en su pantalla, dice que cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra, hace más o menos 2000 años, recorría Jesucristo todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero miren más lo que hacía el Señor. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastores. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, o sea la cosecha, ya el plantío, lo que se sembró ya es bastante, dice, es mucha, pero los trabajadores o los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha, de la mies, que envíe obreros a su mies. Vean, esto en el versículo 35, esto era prácticamente la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente Él andaba de un lugar a otro. Generalmente Jesucristo no se quedaba en el mismo lugar. Él sabía que debía alcanzar al mayor número de personas posibles con el mensaje de la gracia que Él vino a predicar durante esos prácticamente 3 años. Recuerden que Jesucristo pues vivió 30 años, pero prácticamente en el anonimato, pero a los 30 años fue que empezó Él a declarar y a decir, yo y el Padre somos la misma cosa. Empezó a decir, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Empezó a predicar y a tener seguidores. Entonces, Él sabía que debía de alcanzar al mayor número de personas posible, porque su tiempo en la tierra fue muy breve, prácticamente 3 años, hermano. Pero Él pensaba pues que todas las ciudades y aldeas debían de ser alcanzadas. No solamente podríamos decir las áreas urbanas, sino las suburbanas, no solamente las grandes metrópolis, las grandotas ciudades, sino también las pequeñas aldeas. Jesucristo quería predicar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios no es para un grupo o una clase social o para un grupo étnico. El amor de Dios, Jesucristo vino representando a Dios, fue el enviado de Dios a este mundo para hablarle a la raza humana, sin importar el color o el sexo, la edad o el grupo social.
o el grupo étnico al cual pertenezcan. Jesucristo estaba consciente que Él no iba a poder alcanzar a toda la gente en ese poquito tiempo, ¿cierto? 3 años. ¿Cómo iba a poder Jesucristo alcanzar a toda la gente con el mensaje que Él predicaba? Entonces lo que Él hacía fue, ustedes saben que preparó, ¿a cuántas personas preparó y se enfocó Cristo Jesús? ¿Cuántas personas? 12 personas. Imagínense la obra, quería alcanzar a la raza humana entera, millones de seres humanos. Pero Él se concentró su atención, su ministerio, su vida en la enseñanza en 12 personas. Y es solo 12 personas enviadas con una misión por Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa misión? Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, Cristo no vivió en un solo día sin tener esta prioridad. Prioridad era el reino de Dios, el reino de Dios. Cada vez que Jesucristo se levantaba, Él estaba consciente de 2 cosas. ¿Quién era Él y por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? Cada vez conscientemente Jesucristo, al abrir sus ojos, obviamente estaba consciente de quién era el Hijo de Dios, el enviado de Dios que vino a este planeta Tierra. ¿Y para qué fue enviado? Con un mensaje o una misión de suma importancia: redimir o salvar a la raza humana, incluidos estamos nosotros. Esa era la prioridad de Cristo y debería ser exactamente nuestra prioridad en la vida. Estamos aquí vivos, alcanzamos salvación, somos hijos de Dios y tenemos una misión. Y esto sabemos que no significa que no podemos tomar tiempo para nuestra familia o tiempo para vacacionar y recrearnos, hermanos. Simplemente significa de que estamos alertas y conscientes de que nuestra vida aquí es corta. Pregúntenle a la gente anciana, pregúntenle a los que ya tienen la edad ok, no voy a mencionar mejor, que los que ya tienen mi edad, estoy bromeando, hermano, 50 y tantos años. Yo sé que parezco de 38, ¿verdad? Sí, ok. Pero vean, hermano, es increíble cuando uno llega a edades de 50, 60, 70 en la vida. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se fue tan rápido? Si apenas sentí, uno recuerda cuando era niño, joven y ya se fue. Nuestra vida en realidad es corta. No significa pues de que no podemos tomar vacaciones, etcétera, pero es estar conscientes simplemente de que nuestra vida es corta y tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos, así como Jesucristo lo dejó. Hacer discípulos o alcanzar al mayor número de personas posibles. Entre más personas aceptan a Cristo Jesús, menos personas irán al infierno o a la condenación eterna, como lo enseña la Biblia. Entonces es importante notar, vean, que en tiempos de Cristo, ¿cuál era el medio más común de transportarse o de moverse de un lugar a otro? Los pies, exactamente. El medio más común ni siquiera era camellos o burritos, era caminar. En tiempo cuando vivió Cristo Jesús, era caminar el medio de transporte o de movimiento más común. Solamente algunos privilegiados es que tenían los medios para comprar un burro, un camello, o compraban sirvientes, y también hacían una silla muy bonita donde los sirvientes o los esclavos los llevaban cargando y allí iban ellos, pero eran solamente algunos. Entonces podemos asumir con confianza, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, que Jesucristo generalmente también andaba a pie. En algunas ocasiones vemos que se subía a un bote cuando tenía que cruzar de un lado del mar o del lago a otro lado, aunque Cristo no necesitaba eso, porque Cristo caminaba arriba del agua. Sin embargo, acuérdense que estuvo aquí también como un ser humano 100%. El punto importante es que al Señor le tocó vivir en un tiempo no tan privilegiado como el de nosotros. Imagínense el año 2014. Y pensando específicamente en nosotros, en Occidente, pero en el continente americano y más, en Estados Unidos de Norteamérica, que era, no sé, pero es considerada la primera potencia en el mundo. Somos privilegiados realmente. Ustedes saben,
yo soy de México, algunos de ustedes también, pero venimos de Latinoamérica, muchos, otros ya nacieron aquí. Qué difícil tener un carro, ¿cierto? Qué difícil tener un carro, tienen que tener mucho dinero. Ahora, vean cuando llega nuestra gente aquí. Es fácil, la cosa más fácil, se consigue un trabajito aún de mesero o lo que sea, gana lo suficiente, podemos decir, y se compra un carrito. Entonces realmente somos muy privilegiados y nos tocó vivir en una cultura, en un tiempo más privilegiado de Cristo Jesús. ¿Qué cosa haces si tú quieres moverte de un lado a otro? Bueno, pues pagas tu boleto de avión, pagas tu boleto de autobús, o llamas a un taxi que venga por ti, o simplemente le das las gracias a esa persona que te dio un aventón, o un raite, como dicen algunos, ¿no? Raite. Entonces, pero qué bendición la de nosotros. El día de hoy saben que es un hecho, en muchas partes del mundo la gente aún se sigue moviendo a pie, o en caballo, o en motocicleta, o en bicicleta, porque no tienen más. Y es gente que sufre, pero no les importa, caminan distancias larguísimas para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, vean lo que está en la pantalla. ¿Qué dos cosas vemos que andaba haciendo Jesucristo en las aldeas y en las ciudades? Dos cosas importantes. Número uno, ¿qué cosa vemos que estaba haciendo? Enseñando, dice, en las sinagogas, es un templo en el edificio, y predicando. ¿Qué cosa? El Evangelio del Reino. Enseñando y predicando. Pero Jesucristo hacía otra cosa más. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vean, Cristo se concentró en enseñar y predicar el Evangelio del Reino de Dios. Lo primero que vemos ahí. ¿Qué cosa se concentró Cristo en predicar? Obviamente, ¿por qué Cristo se concentró en predicar y enseñar? Porque son estas cosas de suma importancia si la gente o los seres humanos van a entender el amor de la gracia de Dios, el amor y la gracia de Dios. Predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Podemos decir, vean, que la predicación se concentra más en la proclamación del mensaje. La predicación, se proclama un mensaje. Es como ser un heraldo o un vocero que da un mensaje importante, ya sea de parte de un rey o de una persona con mucha autoridad. ¿Recuerdan a los heraldos del rey en tiempo atrás? Venían en la carreta o en el caballo, y en medio de donde la plaza, yo no sé, se tocaba la trompeta. Y todo el mundo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, y el heraldo empezaba a leer lo que el rey decía. Así dice el rey de este lugar, y empezaba a declarar. Entonces eso es más o menos el énfasis de la predicación. La predicación conlleva la entrega de un mensaje, entregar un mensaje de una manera seria, formal y con autoridad, por lo cual el mensaje que se está diciendo debe de ser escuchado y obedecido. Esa es la predicación. Ahora, la enseñanza es un poco menos formal, pero no menos importante. Simplemente tal vez la enseñanza como que se le quita la formalidad, pero como les digo, no es de menor importancia. Cuando Cristo enseñaba en las sinagogas, se implica y se asume que el ambiente era propicio para comentar. Se puede hacer preguntas, la gente sentada en un ambiente menos formal, se preguntaba, se contestaba, se hablaba, etc. Entonces la enseñanza tiene que ver con dar un discurso para instruir a los demás en algo. La enseñanza es explicar. Que tienes una pregunta, entiendes, entonces se explica, se amplía el tema de lo que se está hablando. Obviamente cada vez que se predica hay enseñanza, tiene que haber enseñanza en la predicación, y cada vez que se enseña, en cierto sentido, se está enseñando con autoridad, y también en ese sentido hay predicación en la enseñanza. Pero Jesucristo, además de predicar y enseñar el Evangelio, también anduvo sanando las enfermedades.
sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y saben, esa palabra dolencia es como achaques. Enfermedades cuando te enfermaste de algo, pero dolencias son achaques, cosas que el ser humano por causa del pecado experimenta en esta tierra. Cristo lo hizo, porque Cristo anduvo sanando las enfermedades y las dolencias. Además, Cristo les dio de comer, ¿cierto? Algunos nada más que andaban detrás de Cristo porque iba a dar comida gratis, pero suplió las necesidades materiales, porque para Dios lo importante es lo espiritual, pero no significa que para Dios lo material o lo físico no sea importante. Dios creó al ser humano para que vivamos unos años aquí en la tierra, y aunque desde la perspectiva de la eternidad, el tiempo que el ser humano vive aquí es casi nada. Piensen en la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué son aquí si, digamos, vivimos 90 años? ¿Qué son 90 años contrastado o comparado con la eternidad? Prácticamente es un punto nada más en el firmamento. Nada son 90 años, pero son importantes. Que cómo lo va a vivir uno aquí, y por eso es que Cristo o Dios se preocupa por nuestras necesidades. ¿Sabían ustedes que Dios en este preciso momento está consciente de cada uno de ustedes? Dios está consciente de tu existencia. No pienses que vienes aquí como un oyente nada más, y aquí los que participan y nada más algunos, y tú nada más vienes a oír. Bueno, sí vienes a oír, gracias a Dios, pero Dios en este momento sabe que tú existes. Está consciente de tu vida, sabe exactamente por lo que estás atravesando en estos días, en estos momentos. El Señor lo sabe. Dios sabe si tienes una enfermedad o no. ¿Tienes miedo? ¿O tienes temor de que, ¿y si es esto? ¿Y si es aquello? Ese es el temor. Miedo es cuando algo que tú estás viendo, te tengo miedo de esto, lo que me está pasando. Pero temor es más o menos de algo que piensas que puede ser. Me temo que mi hija tuvo un accidente, me temo que se va a morir, me temo que ya se murió, etc. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce tu vida física, si tienes una enfermedad o no, un achaque o una dolencia, y Dios conoce qué necesitas, qué es lo que te está haciendo falta para seguir adelante. Dios sabe si te falta un trabajo, si te falta comida, si te falta agua, si te falta ropa, si te falta casa, qué sé yo. Pero yo, gracias a Dios, que casi no existe eso aquí. Obviamente quisiera uno tener más dinero para vivir mejor, pero Dios no promete eso en la Biblia. Dios no te promete hacerte multimillonario, rico, para gastar en tu vida o en tu familia y vivir más cómodamente. Dios no promete eso en la Biblia. Eso déjenselo a los que están predicando allá afuera el mensaje de prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Que todo lo que tú quieras, y eres hijo del rey, y Dios te va a bendecir con carros, casas y dinero. Eso no es bíblico, no es cristiano. Si no, pregúntenle a Cristo, el estilo de vida que Él vivió. Pero Dios te ha prometido suplir tus necesidades. Tus necesidades. Punto. De hecho, tener el refrigerador lleno realmente hasta está supliendo de más. Tener 2 o 3 pantalones, realmente eres rico. Tienes más de un par de zapatos, mujer. Olvídate, eres súper rica comparado. Dios te prometió de perdida. Es más, si necesitas una chancla, ya es todo. Cuero, llanta, cuero, correa. Ahí están tus zapatos. Y tienes ropa, bueno, yo sé que cuando va la mujer, no, y abre el closet, ¿cierto, hermanos varones? Abre el closet y dice, no tengo que ponerme, ¿cierto? Dice, ay, no tengo, y el hombre dice, se rasca la cabeza, ¿cómo que no tienes que ponerte? ¿Qué quiere decir? Si está lleno de ropa. Pero para las mujeres no tengo nada nuevo que ponerme. Cuando el hombre dice, no tengo nada que ponerme porque no tiene ropa limpia. O no la plancharon, todavía no tengo nada que ponerme. Pero el Señor, vean, Él es bueno y conoce la experiencia de cada ser humano aquí en la tierra. Cuando Cristo anduvo en la tierra, escuchen, Él vio la realidad de la experiencia del hombre aquí en la tierra. Jesucristo
vio Jesucristo, vio gente con diversas enfermedades, con achaques o con dolencias físicas. Cristo obviamente vio la tristeza y el dolor que causaba a la vida de los familiares de estas personas enfermas. Él vio en sus rostros. Mucha gente iba ahí. Con toda seguridad, Cristo vio las lágrimas de esa gente. Aunque en ese momento tal vez no estaban llorando. Recuerden, Cristo es Dios. Cristo, cuando vio a una persona, sabía quién era, cómo había nacido y todas las experiencias que estaba viviendo. Sabía si habían llorado o no. Con toda seguridad, Jesucristo vio la preocupación en muchos rostros, la preocupación pintada en el rostro de alguna persona, de esas grandes multitudes. Esto ha sido nuestra realidad por todos los tiempos. Vean, ¿quién de nosotros no se ha preocupado alguna vez por la salud propia? ¿Quién de nosotros no se ha preocupado por la salud de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, de tu esposa? ¿Cierto? Todos son experiencias humanas. Nosotros nos hemos preocupado. La experiencia puede ser muy preocupante y desesperante. Cuando un ser querido, por ejemplo, está en el hospital debido a una enfermedad o dolencia, nos puede causar mucha preocupación, tristeza, temores también de cómo va a terminar eso. Entonces, atender a las necesidades materiales de la gente es importante para Dios y obviamente debería ser importante para nosotros. Algunas personas llegan a decir que debemos primero satisfacer las necesidades materiales de la gente, la comida, el agua, ropa, casa, dicen, para después predicarles el Evangelio de Jesucristo. Ahora, yo no creo eso, honestamente, no tiene que ser así. El Evangelio de la gracia del Señor lo debemos de predicar todo el tiempo. Sea que se están supliendo las necesidades materiales de las personas o no, sea si estamos conscientes, debemos de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, estén supliendo las necesidades o no. Obviamente, escuchen, no significa que vamos intencionalmente a ignorar las necesidades físicas o materiales de la gente. Claro, vamos, porque Cristo se preocupó por los dos, lo espiritual y lo material también. Claro que en situaciones, por ejemplo, extremas, digamos una persona literalmente ya está a punto de morir, ya casi es un hecho que va a morir. ¿Entiendes? No vamos a estar esperando primero hay que sanarlo para después hablarle de Cristo Jesús, ¿cierto? Porque es tomar un riesgo. Tú predícale el Evangelio, sobre todo si ya médicamente dice le queda poco tiempo de vida. Asegúrate de que al menos ese ser humano que sabemos que va a partir de este mundo tenga la oportunidad de escuchar el gran amor de Dios. Y ya es decisión de él o de ella si lo acepta o no lo acepta. Pero nosotros realmente mostramos el amor del Señor predicando la gracia de Dios. Entonces, ¿qué cosa vio Jesucristo? Imagínense a Cristo Jesús en ese tiempo, ¿okay? Imagínense, hermanos, cuantísima gente. Es un hecho de que lo seguían miles de personas. Miles de personas andaban detrás de Jesucristo. Y Jesucristo vio tantos rostros. En una ocasión dice que sanó, que le alimentó a 5,000 hombres con pan y unos pececitos. Pero dice, sin contar a las mujeres y a los niños. Pongan 5,000 hombres, pongamos que 3,000 de ellos ya tenían esposa, entonces ya son 8,000 seres humanos. Y pongamos que de esos 3,000 algunos tenían 2 o 3 niños, subía casi más o menos a 15,000 personas que alimentó. Pero era muchísima la gente. ¿Qué vio Cristo Jesús en esos rostros? ¿Qué pensó Jesucristo? Y obviamente, ¿qué sintió? Porque uno ve y piensas. Y lo que piensas afecta la vida emocional. ¿Cuáles eran las condiciones de la gente que lo seguía? Mateo nos dice que Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión. Es decir, que ver la realidad de las cosas es importante para tener compasión. Ver la realidad de las cosas, de la experiencia de muchos seres humanos, es importante para que tú sientas o tengas compasión. Por eso hay un dicho que dice, ojos que no ven,
corazón que no siente, ¿no? Ojos que no ven. Muchas veces esto es aplicable, porque si no ves con tus propios ojos el dolor, la situación de seres humanos y las condiciones de vida, uno anda como es selfish, es egocentrista. Sí nos preocupamos por tener dinero y más dinero y ahorro y todo, pero generalmente es yo y mi familia nada más. Entonces es bueno, es importante ver la realidad para tener compasión. Con toda seguridad Jesucristo vio en el rostro de esas personas algo que solo se puede ver con el amor, con el corazón de Dios. Cristo vio tristezas de la gente. En esos rostros Jesucristo con toda seguridad vio dolor y sufrimiento. Vio ansiedades, vio angustias, vio depresiones, vio desesperos, vio miedos, vio temores en esos rostros de la gente que lo seguía. El Señor sabía que entre la multitud había algunas madres que habían perdido tal vez a su hijo único, o alguna mamá que recientemente habían perdido a un hijo querido, que se había muerto por alguna enfermedad. Jesucristo sabía que entre la multitud había algunas hombres o mujeres con algunas enfermedades incurables, ¿cierto? Cristo lo sabía. Y esas personas, cuando uno sabe que tiene una enfermedad incurable, no es una experiencia bonita, obviamente estás triste. Puede afectarte, tus seres queridos que saben que tú estás teniendo una enfermedad incurable, se duelen, tienen temor, tienen tristeza. Y Cristo vio eso. Con toda seguridad también entre esa gente había hombres esclavos de la borrachera o de otro vicio de aquel tiempo, con unos sentimientos de culpabilidad por no poder liberarse de esos vicios. Les aseguro que algunos hombres y mujeres que no tenían familias, algunos hombres tal vez estaban solos y sentían soledad, sentían abandono por los demás. Tal vez no tenían papá ni mamá ni ningún familiar ahí con ellos. Les aseguro que Cristo también vio a algunas mamás con hijos rebeldes y desobedientes. Y esas mamás con un gran dolor, una gran carga por esos hijos rebeldes y desobedientes. El Señor con toda seguridad vio entre esa multitud algunos hombres que no tenían recursos para sostener a su familia y por causa de eso se sentían miserables y aún fracasados. Todo eso, ¿qué cosa vio Cristo? Bueno, dice la Biblia que fue en ese momento cuando el Señor vio las multitudes que tuvo compasión. Ahora, el simplemente ver a la gente no produce compasión en el ser humano necesariamente. No, nada más ver la necesidad te va a producir compasión. De hecho, la realidad es que todos los días nosotros miramos gente, ¿cierto? Todos los días miramos gente. Es imposible vivir sin ver gente en su andar diario aquí en la vida. Cuando vas al mall, cuando vas a la tienda, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, ¿qué ves? Gente, seres humanos, pero se necesita ver a esos seres humanos intencionalmente con los ojos de amor. Ver a esos seres humanos desde la perspectiva de Dios para poder sentir compasión. Tú puedes ver y estar consciente de una necesidad o de un dolor, del sufrimiento humano, pero tienes que ser más consciente, tienes que verlo con los ojos de amor, con el amor de Dios, porque realmente es posible ver a la gente sin la perspectiva de Dios. Entonces, así como vio Cristo a las multitudes, es como nosotros hemos de verlas también. La manera en que Cristo vio a las multitudes es la manera en que Dios ve a la gente el día de hoy. Y el amor de Dios, vean, y si el amor de Dios, o ya que a los creyentes, los cristianos, el amor de Dios ha sido derramado o fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, o debería ser la manera en que nosotros veamos a las multitudes. Es un hecho, si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, hijo de Dios, realmente regenerado, la Biblia dice que por la fe en Cristo Jesús, el Dios dice que te envió el Espíritu Santo de Dios, recuerden. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Amor. Por eso la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor. Bueno, el Espíritu Santo de ese Dios que es amor en lo esencial fue derramado en nuestros corazones. Ese amor fue derramado en tu corazón, en mi corazón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿cuándo es que ves a la gente con los ojos de Cristo? Cuando los ves con el amor de Cristo Jesús. ¿Y cuando vives el amor de Cristo Jesús? Cuando el amor de Cristo te controla. ¿Y cuándo te controla el amor de Cristo? Vean, cuando comprendes y entiendes la grandeza, es decir, la profundidad, la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo por ti. Eso es esencial. Y quiero repetir una vez más, vean, ¿cuándo es que ves a la gente con los ojos de Cristo? Cuando los ves con el amor de Cristo. ¿Y cuándo es que vives el amor de Cristo? Cuando el amor de Cristo te controla. ¿Y cuándo te controla el amor de Cristo? La única manera, vean, es cuando comprendes o estás comprendiendo y entendiendo la grandeza del amor de Cristo por ti. Es que te va a controlar ese amor de Cristo Jesús. Y tú nunca comprenderás la grandeza del amor de Cristo por ti si no tienes un concepto correcto de lo que es la salvación. ¿Escucharon eso? No hay manera de que tú o yo experimentemos o entendamos la grandeza del amor de Cristo Jesús por nosotros, por ti, si tú no entiendes bien la salvación, si tienes un concepto equivocado de la salvación. Necesitas entender tu verdadera condición sin Cristo Jesús. ¿Cuál es tu verdadera condición sin Cristo Jesús? Podrido desde la cabeza hasta la punta de los pies. Podrido, muerto espiritualmente. Estoy hablando sin Dios, sin el Espíritu Santo del Señor. Pecador por naturaleza y tu identidad de pecador. Lleno de orgullo, egocentrista, con el diablo como tu cabeza espiritual y con un destino a la condenación eterna, que es estar apartado por siempre del amor de Dios. Esa es tu condición aparte de Cristo Jesús. Esa es mi condición aparte de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, cuando llegas a entender que eres una porquería, como otra vez, yo no sé si alguno de ustedes se ofende, pero créame que estoy siendo muy sensitivo y delicado, porque la Biblia no hace eso que yo estoy haciendo, ofender, no, la Biblia no. Si tú la lees, dice es una cochinada, una porquería. ¿Qué obras de justicia son? Popó sus obras de justicia. Eso es lo que la Biblia enseña realmente para que el ser humano diga, ¡guau! Hay gente que dice, ¿qué? Yo, no, yo soy eso, sí, eres peor de lo que te imaginas. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo soy malo. Y la psicología, ay, no, quita que se siente malo, mejor dile que es bueno, que no hagan eso. Yo le digo aquí a la gente, no, eso es mentira. Si alguien viene a ti a decirte es que yo soy malo, dile, eres más malo de lo que tienes idea. Eres una porquería. Pero Cristo te ama. Porque vales para Cristo Jesús. Muy contrario el cristianismo a la psicoterapia moderna. La psicoterapia moderna, tú pagas $100 a esa persona para que te diga afirmación positiva. No, tú eres único, tú puedes, que eres así, que eres así. Nada más, pero la Biblia no anda con eso. La Biblia te va a decir realmente este es tu problema, que eres una popó, que eres una porquería, eres egocéntrica, orgulloso, este es tu destino, esta es tu naturaleza, ve. Pero Cristo te ama porque eres creación de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Cristo te ama. Para el Señor eres ese hijo pródigo que dejó todo voluntariamente y que se fue a gastar todo lo que el papá, la herencia, le dio. Y vivió una vida miserable. Escuche que era un judío, su papá tenía dinero. Ni siquiera le daban de comer comida de cerdos, de cochinos. Y para un judío,
cuidar cochinos, cerdo, hermano, era la cosa más inmunda, porque un cerdo para la religión judía es un animal inmundo. Pero el papá dice que estaba todos los días, tal vez veía al firmamento, un día va a venir mi hijo, un día va a venir mi hijo, un día va a regresar. Y ese hijo recapacitó y vio la porquería de su vida. Con toda seguridad, hermano, era una miseria ese ser humano, porque se le acabó el dinero. Tenía hambre, tal vez era un esqueleto, porque ya para querer comer comida o desperdicio de cerdo, un judío, hermano, era porque su situación era difícil, era horrible, era desesperante. Pero revolviendo en sí, se vio y dijo, ¿cómo? En la casa de mi papá aún los sirvientes comen, viven mejor que yo, y yo aquí en esta condición. Y dijo, esto es lo que haré. Voy a ir a mi papá y le voy a decir, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en realidad no era digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de tus sirvientes. Preparó su sermoncito y se fue. Cuando a lo lejos el papá lo vio. Hermanos, ese hombre, ese señor, olvidó toda formalidad, porque los adultos no corrían, los niños y las mujeres corrían, los adultos caminaban, hermano, porque eso indicaba respeto. Pero cuando vio a su hijo a lo lejos, ese señor corrió, lo estaba esperando, era su hijo. Corrió y lo abrazó. El hijo, ustedes saben en la historia que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo dejó terminar, lo abrazó, lo besó y le puso un anillo de hijo, de heredero, le vistió sandalias nuevas, lo vistió ropa fina, era su hijo. Entonces vean, si tú no comprendes que lo que acabo de decir de un ser humano sin Dios te describe a ti sin Cristo, nunca podrás experimentar el amor de Cristo Jesús. No hay manera. Y hay gente que piensa, yo pues no soy tan malo. Uno, créanme, hermano, esa es la arrogancia, ese es el ser humano. Ve a los demás, ve por ejemplo a un homosexual y uno dice, yo no soy como él. Sin Cristo no hay diferencia. Ves a la peor prostituta y alguna modelo, una hermana, pues decir, yo no soy como ella. Sin Cristo eres igualita que esa prostituta. Sin Cristo todos somos una porquería. Sean preciosa físicamente o sean un handsome man físicamente. Espiritualmente, realmente sin Dios, eso es lo que somos. Y cuando comprendemos la verdad desde la perspectiva de Dios, y vemos que aún así Jesucristo nos amó tanto que puso su vida por nosotros, que fue a la cruz, hermanos, por nosotros, que murió. Esa es la manera. Hay estos cuadros preciosos que han hecho que dice, ¿cuánto me amas, Señor? Y Cristo dice, abriendo sus brazos, dice, así te amo. Así dio su vida, porque vales para el Señor. Y cuando comprendes ese amor, esa grandeza, Cristo murió por mí. Yo sé que es fácil decir, Cristo murió por ti. No, piensa en ti y repítetelo, Cristo murió. Mataron a Jesucristo por mí, por mi culpa, por mi pecado, por mi maldad. En cierto sentido, tú mataste a Cristo Jesús. Tú mataste a Cristo Jesús. Yo lo maté porque Él murió por ti, por nosotros, en nuestro lugar, para ofrecernos salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué es compasión? Vea, compasión conlleva la idea de ser movido en las partes o los órganos internos del cuerpo. ¿Sabían esa palabra? Compasión es como, aquí se dice butterflies, ¿no? Que sientes como mariposas en el estómago. ¿Han sentido esa experiencia? Bueno, el verbo tener compasión viene de una palabra que significa intestinos.
entrañas o vísceras, es decir, todos los órganos internos. Ese es el verbo compasión, viene de una palabra así. Los antiguos tenían la idea de que las partes internas del cuerpo, es decir, las entrañas, eran el asiento de la personalidad, de las emociones. Y por eso, en aquel tiempo, y algunos todavía se dicen, llegan a decir, te amo con todas mis entrañas. ¿Han escuchado esa expresión? Te amo de una manera, te amo entrañablemente. Bueno, entrañas es las tripas, los intestinos, las vísceras. Ahorita nosotros decimos, te amo con todo mi corazón, ¿cierto? Bueno, pero ellos hablaban de todo eso, esa es la palabra que habla la Escritura. Entonces el pasaje que estamos viendo indica que Cristo fijó sus ojos de amor en las multitudes. Cuando hizo esto Cristo, hermanos, algo se sacudió dentro de él. Fue movido en su ser interior, en sus entrañas, sintió algo por esa gente y esto fue compasión. Ahora, ¿por qué sintió Cristo compasión? Porque los vio desamparados, según lo que vimos ahí en el pasaje, porque los vio desamparados y dispersos, dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio mucha gente, mucha necesidad, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho por hacer. Ahora, mucha gente no ve la realidad y por esto no muestran compasión al prójimo. Mucha gente no ve la realidad porque está en su mundo nada más. De hecho, hay gente que intencionalmente cuando sale en la televisión algo de sufrimiento, lo cambia. Mejor veo la telenovela que me hace sentir bonito, o mejor estoy ignorante de la realidad. Ves a esos niños de África y Compassion Internacional o Food for the Poor, hay gente que mejor le cambia. Ves a cosas horribles, no soporto, no quiero ver. Mucha gente no tiene compasión porque no ve la realidad. Otros prefieren o escogen no ver para no sentir compasión. Estas personas, vean, que escogen no ver para no sentir compasión, saben que la compasión demanda acción. Una vez que tú sientes compasión, realmente demanda acción y no todos están dispuestos a actuar porque están muy metidos en su vida, en sus asuntos. Si no ven, no sienten, y si no sienten, pues no son movidos a actuar. Cristo dijo a sus discípulos que la cosecha o la siembra, la mies es la siembra, dice, a la verdad la mies es mucha, los obreros o los trabajadores son pocos. Cristo les dijo, oren al Señor de la cosecha para que enviara más trabajadores a la cosecha. Pero recordemos que esto fue antes de que viniera a establecer Jesucristo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. En aquel tiempo, sí, cuando Cristo los mandó, les dijo, oren para que Dios envíe gente a su cosecha. Pero cuando Cristo vino y resucitó, ¿recuerdan Mateo 28, del 18 al 20? Cristo le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esta razón, yendo por el mundo, ¿qué dijo? Hagan discípulos a todas las gentes o grupos étnicos, las etnias. Yendo por el mundo, hagan discípulos. Entonces, ese fue el Señor enviando obreros. ¿Quiénes son los obreros? Todos los que estamos sentados el día de hoy, incluyéndome a mí. Tú eres un obrero de la cosecha, de la siembra, para la cual y Cristo ya te envió, Mateo capítulo 28. Entonces, orar porque el Señor envíe obreros a su mies, no es basado en el pacto de gracia. Lo que debemos hacer es orar para que el Señor abra o ilumine los corazones de su gente, que somos nosotros, son ustedes, para que entendamos la verdad de que la cosecha es mucha y hay muy pocos obreros que hablan del amor de Dios. Esa es la realidad. No es, oh, Dios envía obreros a tu mies. No, ya Dios te envió a ti. Ya me envió a mí. Tú eres enviado, tú eres el obrero para alcanzar a esas multitudes. Por eso orar, Señor, ábrenos el corazón, ábrele el corazón, abre la mente para que los cristianos lleguen a entender de que nosotros somos enviados por ti y que tú puedes realmente alcanzar a la gente por medio de nosotros. Para que entendamos, para que entiendan la verdad de que la cosecha es mucha, hay muy poca gente, y para que decidamos cada quien hacer lo que nos corresponde hacer. Algunos, vean, cuando estamos orando, algunos serán movidos
a dejar todo para entrar al ministerio como pastores o misioneros o evangelistas. Algunos van a ser movidos a eso. Pero entonces nosotros podemos, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué hacer? Eso es lo que muchos vean, esa imagen me impacta como no tienen idea, hermanos. Es increíble que ese sea un ser humano. Es increíble que haya seres humanos así en el mundo todavía. En Estados Unidos, hermanos, tanta abundancia. Uno lucha para adelgazar, ¿cierto? Para perder peso. Y se queja uno aquí, hermano, de pura bobada. De puras bobadas se está quejando uno. Por eso Estados Unidos, hermano, como tiene tanto de sobra comida y cosas, por eso es que hay tanta cosa, hermano, aquí en Estados Unidos. Vean el homosexualismo. ¿Qué es homosexualismo? Pensar ese muchachito o ese ser humano, pensar en andar satisfaciendo los deseos de la carne con otro hombre o con otra mujer, hermano. No hay tiempo. Conocí a una hermana que decía, pastor, porque hablaba de depresión y ansiedad y todo ese pastor, yo no. Esta hermana era una hermanita así, hermano, morenita, flaquita, no hablaba bien el inglés, pero defendía a toda gente que tenía necesidad. Su vida de esta hermana era desde que amanecía, andar llevando a gente a la corte, se metía para interpretar en la corte, no hablaba bien en inglés. Andaba llevando despensas aquí, llevando despensas allá y visitando y dándole el rey a una persona, llevándola para las estampillas, para el hospital, para quién sabe qué. Esa era su vida. Y recuerdo que una vez me dice, pastor, yo no tengo tiempo para deprimirme. Hay demasiada necesidad, yo ando haciendo cosas. Qué buena receta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Ok, ya que pensamos en esto, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vivir nuestras vidas controladas por Jesucristo. Cristo vivió su vida con la mentalidad en el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer? Vivir nuestras vidas con la mentalidad del reino de Dios. Eso es todo, hermano. Todo, vivir cada día que Cristo vivió, no se desvió de su misión. Y nosotros estamos aquí temporalmente, el tiempo es corto realmente. Y tenemos una misión. Entonces vean, número 1, intencionalmente mira a tu alrededor, a la gente. Cuando salga, vean, saliendo de aquí, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en tu vecindad, simplemente paso número 1, vean, por un tiempo, vean, observen a la gente, mírenles el rostro, traten de imaginar, nada más viendo, ok, no hablen, nada más, primero, es una práctica para que hacia experimentar, hermanos, el propósito por el cual estamos. Simplemente por un tiempo observa a la gente, mírala. Allá en tu trabajo, mira a ese señor, mírale los ojos, obsérvalo. Obviamente no te vas a poner frente de él, porque viendo de ahí, pero que te pueden dar una cachetada, tal vez algo. Pero no me refiero allá desde tu lugar, observa, mira a la gente, obsérvalo y piensa, Señor, ese hombre, ¿cuál será su vida? ¿Cuál será su problema? ¿Cuál será su situación? Probablemente tú vas a ver personas, Dios conoce su corazón. Entonces simplemente mantén así, estar aware, alerta, con la mentalidad del reino. Ve a la gente allá afuera y obsérvalo, mira cómo platican, se ríen, se molestan ahí en el restaurante, míralos, andan haciendo algo. No porque vayan tomados de la mano significa que su matrimonio está bien. No porque ande el papá, la mamá y los hijos significa que todo está bien. Entonces, observa el rostro de la gente. Ora por ellos en tu corazón. Ora, pida al Señor, bendice a esa mujer, Señor, esa mujer con ese niño, bendícelo, Padre, que suple, Señor, sus necesidades. Señor, ilumina el corazón, el entendimiento de esa persona con la verdad de tu evangelio. Recuerden esto, que la Biblia dice, ok, mirar a la gente, creo no puse el versículo. Ok, vean lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice ahí?
aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es la congoja. Recuerda, eso es real. Es decir, muchas personas en la calle o en la cantina o en la fiesta que vas, andan sonriendo y alegres, y yo hago esto entre comillas. Algunos hasta andan bailando, pero cuando se acaba la fiesta o regresan de la cantina a la casa, para mucha gente la historia es diferente. Es decir, aunque el rostro sonría, el corazón puede estar sufriendo y Dios lo sabe. Muchas de esas personas que andan alegres, sonriendo, etcétera, llegan a su realidad en su hogar de la posibilidad de un divorcio, o se acaban de divorciar, o la amenaza del cónyuge de divorcio. Llegan a la realidad de hijos rebeldes o en drogas. Llegan a la realidad de unas hijas tal vez embarazadas fuera del matrimonio, de esposos borrachos, esposos abusadores. Eso es la realidad de mucha gente, aunque aparente que anda feliz. Entonces tú no tienes idea de lo que pueden estar atravesando esas personas que ves, pero Dios sí lo sabe. Y Dios pone atención a tu corazón. Cuando veas gente, ora por ellos. Oro, Señor, tú bendícelos. Número 2, entonces, intencionalmente, después, vean, de cuando ya practicaste un tiempo, no sé, días, semanas, un mes, no sé, después toma un pasito más, salúdalos de perdida. Vean, primero nada más observarlos y orar, pero después da un paso más, dile algo. Ay, eso es todo. Ya tomaste acción. Ay, hola, o good morning. Eso es todo. Buenos días, o sonríeles. Haz algo más intencionalmente. Y obviamente, el número 3 es intencionalmente pide a Dios que te muestre una oportunidad para interactuar más con esas personas, para luego, de una manera natural, realmente ya se puede compartir el evangelio de la gracia de Dios. Seamos intencionales, hermano. Vean, ahora que vamos a tener el próximo mes, celebramos nuestro aniversario. Hagámoslo. Vivamos nuestra vida. Tú y yo podemos realmente vivir nuestra vida con la mentalidad en el reino de Dios. Tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Guiar a la gente hacia Cristo Jesús. Entonces no vamos a cumplir nuestra misión y nuestra visión si estamos muy llenos de nosotros mismos. Tenemos que ver hacia allá afuera, hacia las necesidades.